Esta. Entonces, cuando acá se explica qué características reúne un receptor, te dice lo general, que todos ya sabemos, que sea específico para un ligando, que sea de alta afinidad, que sea saturable y que sea funcional, que es lo más importante. Funcional significa que cuando un ligando viene de afuera de la célula, el mensaje pasa para adentro, que significa eso, lo que quiere decir transducción. O sea, lo que tenemos que discutir es justamente cuál es el mecanismo molecular por el cual una señal externa, digamos, llega dentro de la célula, ¿no es cierto? Entonces, cuando acá cita la clasificación de receptores, están los que están ubicados en la membrana plasmática, que son los que vamos a discutir primero, y después aquellos que son intracelulares, que son los citosólicos o nucleares, que vamos a verlos hacia el final, ¿no? Entonces, receptores que están en la membrana y receptores que están dentro de la célula. Entonces, acá a continuación presenta cómo es la clasificación de receptores de membrana, y los agrupa en tres subtipos: receptores que están acoplados a la proteína G, que se suele llamar también metabotrópicos; receptores que están asociados con canales iónicos o ionotrópicos; y receptores con actividad enzimática o tirosina quinasa, que es lo mismo, ¿no es cierto? Tres variedades de receptores que vamos a ir describiendo al comienzo. Entonces, en el manuscrito, al comienzo, que sería esto, te muestra cómo es la estructura del receptor, digamos, metabotrópico o acoplado a la proteína G, que podemos ver, digamos, que tiene la siguiente estructura. Digamos, si tenemos la membrana, el lado extracelular y el lado citosólico, el receptor es una única proteína que tiene su extremo amino terminal del lado extracelular, pasa 7 veces a través de la bicapa lipídica y termina con su extremo carboxilo terminal del lado intracelular. Y como pasó 7 veces la bicapa lipídica, por ese motivo se los llama receptores de tipo 7-TMS, que significa que tiene 7 segmentos transmembrana. Y la consecuencia de este plegamiento es que el receptor presenta 3 dominios: el extracelular, que tiene los 3 loops o lazos extracelulares conjuntamente con el amino terminal. El amino es la colita que une lo que viene de afuera, que suele ser hormona, neurotransmisor, etc. Y está el dominio transmembrana, que es lo que atraviesa la capa lipídica. Y está el dominio intracelular, que tiene los 3 lazos intracelulares conjuntamente con el bucle carboxilo terminal. El bucle carboxilo terminal es lo que une luego, digamos, la proteína G. Después vamos a contar eso. Entonces el tipo después tira, no toquen nada, digamos, tira ejemplos de receptores 7-TMS que hay por montones. Entonces el estereotipo que tira son los receptores adrenérgicos, son todos 7-TMS, que se ven acá y se ven en neuroquímica, pueden ser alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, ¿no es cierto? Entonces en neuroquímica se va a contar lo mismo. Acá va, por ejemplo, describe los beta 2, los beta 2. ¿Hay que saber eso? No. Te dice que tiene puente de sulfuro, que están glicosilados, no hay que darle bola. Ejemplos. Lo que sí aparece en neuroquímica, que sí hay que agregar, es en una sinapsis adrenérgica, cómo están distribuidos. Entonces tenés que saber lo que tienen número 1 son posinápticos, alfa 1 y beta 1 son posinápticos, lo que tienen número 2 son presinápticos. Los beta 3 no están en el sistema nervioso, están en el tejido adiposo. Eso sí hay que saber, digamos, y hay que saber con qué tipo de proteína G están acoplados. Que los beta 1 están con proteína GS, y los alfa 1 están con proteína GQ, y los beta 2 son presinápticos con proteína GS también, y los alfa 2 son presinápticos con proteína GI. Eso tenés que saber, neuroquímica, yo ya lo anticipo. Hacemos una pausa. La Q, ¿por qué se confundió? No, pero es la neuroquímica para correr. Yo pienso que es tipo Kiss con Q porque primero quería Bueno, es como la acetilcolina, que es Kikix. sí. Es Kiki. Hola. Kiki. El último es ese. Igual yo cuento eso después, pero no me metí en neuroquímica. Recién empezamos, con este gran cosa. Después, como ejemplo de receptores 7-TMS, cita receptores muscarínicos. También acá. La regla general también es que si hay cosas muy chiquititas en el resumen, las ignoramos. O sea, si dice detalle, no te van a preguntar. Muscarínicos son M1, M2, M3 y M4, unen acetilcolina, ¿no es cierto? No te van a preguntar con qué están acoplados. Receptores provenientes de hipófisis, o digamos, de hormonas hipofisales, digamos, por ejemplo, TSH, LH, FSH, ACTH. Lo que viene de hipotálamo, hipófisis, también se pega a receptores 7-TMS. Lo único que no se pega a receptores 7-TMS que viene de hipófisis es hormona de crecimiento, que se pega a receptores con actividad de tirosina quinasa. Además, todo va a 7-TMS. Cita los receptores
de miocardio que unen adenosina. Adenosina es un ligando que se libera de ciertas células de miocardio cuando hay, por ejemplo, hipoxia, y frente a la condición de hipoxia se libera adenosina haciendo una regulación autócrina o parácrina que produce, digamos, según la receptores STMS para producir vasodilataciones coronarias y que llegue más sangre rica en oxígeno, fisiología. Bueno, glucagón se puede realizar también 7-TMS, prostaglandina 7-TMS, de todo. Hormona antidiurética también. Está claro, ¿no es cierto? Si te dice dame ejemplos, tenemos un montón para ofrecer. Segunda variedad de receptores son los receptores ionotrópicos o asociados a canales iónicos. Te robo, ¿eh? Miramos acá, o sea, yo hice esto, chicos. O sea, está esto, está el resumen, y después para ilustrar lo que saqué del apunte del tipo, que no quiero que lo leamos para nada, no, son dibujos. Entonces, más adelante, después de terminar esto, figuran dibujos que no quiero que leamos nada, veamos los dibujos. Entonces acá se muestra cómo es el receptor, el estereotipo de receptor ionotrópico es el receptor nicotínico que une acetilcolina. Miramos acá todos. Describe el receptor nicotínico, digamos. Entonces está formado por dos unidades alfa, una beta, una gamma y una delta, todas las cuales circulan en un canal por donde fluye el ion sodio, ¿no es cierto? ¿En qué parte vas a encontrar el receptor nicotínico? Seguramente en placa motora, en inervación neuromuscular, ¿no es cierto? Porque cuando se libera acetilcolina de la neurona presináptica del parasimpático, ¿no es cierto?, se une a las unidades alfa, se requiere dos acetilcolina de la possinapsia muscular. Esto produce la apertura del canal de sodio y la entrada de sodio despolariza la fibra muscular para que haya contracción muscular. De hecho, siempre se pregunta una patología que afecta a estos receptores, digamos que es la miastenia gravis, fue preguntada hace poco. Es el estereotipo de enfermedad autoinmune, digamos. La persona desarrolla autoanticuerpos que destruyen receptores nicotínicos periféricamente en placa motora, padeciendo debilidad muscular. Te preguntan muy a menudo cómo se trata, también preguntaron cómo el tratamiento de miastenia gravis, fármaco neostigmina inhibidor de la enzima inhibidor competitivo de la enzima acetilcolinesterasa. La idea es que evitemos la degradación de acetilcolina porque cuando incrementamos la concentración del neurotransmisor, despertamos los poquitos receptores, digamos, que sobreviven a la destrucción inmunológica, ¿no es cierto? Y de esa manera le das un golpe al músculo que se despierta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No es cierto? Neostigmina no atraviesa barrera hematocefálica, hay receptores nicotínicos en el cerebro y no hay ningún problema. El problema es periférico, no es central. ¿Cómo se llama la droga? Neostigmina. Necesito que lo leamos. ¿Está ahí eso? Está en el apunte de neuroquímica. Casos clínicos de neuroquímica. Hay 4 o 5 casos clínicos en neuroquímica que hay que leerlos y que por eso yo quiero que consigan el apunte para leer. ¿Ese? No, es ese, porque la gente generalmente tiene los PowerPoint, que son los que los tipos suben, y no hay texto. Entonces, si vos vas a ver cosas que no tiene texto, tenés que ser mago, digamos, interpretar lo que la persona quiso explicarte o recordar lo que explicó si que fuiste al teórico. Y si vos tenés un párrafo para leer, digamos, eso está. Me explico lo que estoy diciendo, ¿no? No pasa nada. Simple, facilísimo. Bien. Otros, digamos, ejemplos de receptores que son ionotrópicos, así en el sistema nervioso central, y seguimos con lo que figura ahí, son receptores para aminoácidos. Y en el sistema nervioso aminoácidos pueden ser excitatorios o inhibitorios, digamos. O sea, ejemplos de inhibitorios, el estereotipo claramente el neurotransmisor GABA, que se pega a dos tipos de receptores que son el GABA A y el GABA B. Serina y glicina también son inhibitorios. Y dentro de los excitatorios tenemos glutamato y aspartato. Entonces, ¿cómo sería el receptor tipo GABA A, que es ionotrópico para cloro? También es un pentámero, como hemos visto en el dibujito recién, que contiene 5 subunidades que ahí están entre paréntesis, alfa, beta, gamma, delta y rho. Nuevamente la alfa es la que une el GABA, y todas esas unidades circundan el canal por donde fluye el cloruro, digamos, para producir el efecto hiperpolarizante que produce el efecto inhibitorio, ¿no es cierto? También cita otro tipo de drogas que tienen un efecto alostérico sobre el receptor tipo GABA, que significa que no reemplazan a GABA, sino que lo potencian, ¿no es cierto? O sea, cita dos drogas que se emplean mucho como sedativos y como anticonvulsivantes, como ser barbitúricos y benzodiazepinas, ¿no es cierto? Potencia el efecto GABAérgico, ¿está claro lo que estoy diciendo? Y habla de los neuroesteroides vinculando esto
con el tercer apunte, que es este, miramos todos, que se llama esteroides 1 o mecanismo de hormonas esteroides, que no sé si lo tienen. El que no lo tiene que conseguir porque hay que leerlo. Entonces, en este apunte, o sea, ellos te dicen, no compres lo viejo porque vamos a tomar de lo nuevo. Y después en el examen aparecen cosas viejas. ¿Está claro? Con lo cual, tenés tu PowerPoint y tenés esto y nos quedamos tranquilos. Y no vas a estar duplicando la información. Es lo mismo que tener PowerPoint, pero acá está explicado. ¿Queda claro, no es cierto? Entonces, el mecanismo por el cual un esteroide y otras hormonas que no son, hormonas esteroides también, funciona es que el receptor está adentro de la célula. Entonces, lo que va a ocurrir es que el esteroide difunde la vía capa lipídica y cuando entra en el citosol encuentra su receptor soluble en el citosol, formando un complejo hormonal receptor, el cual penetra al núcleo para pegarse al ADN, para que haya transcripción, traducción y para que haya un efecto fisiológico. Y para que el efecto, como el efecto es genómico, el efecto no es inmediato, sino que es lento, es a largo plazo. Siempre el efecto de los esteroides es lento. Ellos preguntaron en el segundo parcial, en algún tema, digamos, hablaban del cortisol y te preguntaban cómo el cortisol, digamos, manifestaba su hiperglucemia o estimulaba la gluconeogénesis. Entonces había que decir que el efecto era genómico, había que contar que el cortisol tenía un receptor y creaba las enzimas o inducía las enzimas de la gluconeogénesis para generar la hiperglucemia, digamos, a nivel hepático, no sé cómo es esto. Ahora, sin embargo, en el mismo apunte que cuenta, menciona otra visión alternativa, menciona que algunos esteroides tienen un efecto a corto plazo, digamos. Acá se muestra una situación en la cual a una rata se le suministra progesterona y al toque se duerme la rata, con lo cual no es posible explicarlo mediante el efecto genómico por la prontitud de lo que ocurría. Tiene que ver un efecto a nivel de membrana y de hecho se descubrió que la progesterona se puede pegar a receptor tipo GABA para potenciar el efecto inhibitorio, ¿no es cierto? Con lo cual da un efecto, se llama efecto no genómico de esteroides, que es inmediato. Y que el ejemplo de la progesterona es cuando está elevada en la mujer embarazada y el sueño que tiene permanentemente es un efecto no genómico de la progesterona. Y acá está mencionando, guarda, la progesterona no tiene un receptor en la membrana. Estoy hablando de que la progesterona tiene un efecto alostérico sobre el receptor de tipo GABA, que es una historia distinta. El receptor sigue siendo para GABA, ¿eh? Está claro este punto, ¿no es cierto? Bien. Ahora, en relación al receptor de tipo GABA-B, que ahí figura escrito, digamos, el GABA-B es de tipo 7-TMS metabotrópico y mediante la proteína G inhibitoria provoca la apertura de canales para potasio y la salida de potasio también produce el efecto inhibitorio. O sea, podemos concretar la inhibición porque entra negativa, que es el efecto GABA, o porque sale positiva, que es el efecto GABA-B. ¿Me sigue, no es cierto? Mucho de esto es fisiología también. Ahora, dentro de los aminoácidos excitatorios tenemos glutamato aspartato, los cuales pueden pegarse a tres variedades de receptores ionotrópicos. El receptor N-metil de aspartato, que tiene un canal para calcio, y el receptor para AMPA y para kainato, ambos con canales para sodio. Entonces, en el apunte de neuroquímica, que también quiero que lo consigamos, se muestra cómo es la estructura del receptor para NMDA. Y entonces va a aparecer este dibujo. Quiero que nos guiemos con los dibujos y con las cosas que pueden llegar a preguntar. Digamos, el receptor para NMDA tiene un sitio donde se pega el ligando natural, que es el glutamato aspartato, un sitio regulatorio donde se pega la glicina, un canal ionotrópico para calcio y puede entrar también secundariamente sodio, y hay un sitio inhibitorio donde se pega el magnesio. Cuando el magnesio está pegado no puede haber entrada de calcio. La única posibilidad de que el magnesio retire el efecto inhibitorio es que se despolarice la neurona entrando sodio. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente: si acá tengo una postsinapsis excitatoria donde se libera el glutamato de la pre a la postsinapsis, el glutamato se pega a los tres receptores que son el NMDA, el AMPA y kainato. Los primeros funcionaban a ser AMPA y kainato, que permiten la entrada de sodio. La entrada de sodio despolariza la neurona postsináptica, que es lo que yo quiero para que el magnesio luego se retire y funcione la entrada de calcio. Esta es la secuencia cronológica en la cual funcionan estos tres receptores, lo cual explica un modelo llamado excitotoxicidad. También se dio esto,
que justifica alguna patología del sistema nervioso. ¿Qué pasaría si hay una desmedida hiperfunción de estos tres receptores en una sinapsis, digamos, excitatoria? La entrada desmedida de sodio ocasiona la entrada de agua y por lo tanto produce daño osmótico en la neurona postsináptica, y la entrada desmedida de calcio activa toda una serie de degradativas, con lo cual eso provoca la disfunción de la neurona postsináptica. Que acá cita que a veces preguntan, digamos, que esto es posible, digamos, que aparezcan en epilepsias o en algunos ACV digamos, isquémicos, no hemorrágicos. La isquemia, la falta de oxígeno, libera más cantidad de glutamato y aspartato, y eso ocasiona, digamos, que ocasiona este mecanismo que se traduce en un daño vascular. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La muerte de una neurona postsináptica le llega a la célula endotelial y por lo tanto produce el ACV luego, ¿no es cierto? Una cosa así. Bien. También hay que decir, entonces esto hay que recuperar, digamos, o sea, de los apuntes que hay que tener los tres cuando hay que estudiar este tema, porque están totalmente integrados los tres apuntes, hay que tenerlos sobre la mesa, digamos, e ir relacionándolos, ¿no es cierto? Glutamato y aspartato pueden pegarse a receptores metabotrópicos y por eso ahí figura la sigla mGlu1, mGlu2 y mGlu3, son de tipo 7-TMS y funcionan a base de segundo mensajero que vamos a ver en breve. Y también están citados los canales voltaje dependientes, que son para calcio, para sodio y para potasio, que se regulan por voltaje y no por ligando. Obviamente que no son receptores, ¿no es cierto? En relación a los canales de calcio, voltaje dependientes, son citados, bueno, obviamente son responsables de la contracción muscular, porque hay un movimiento de calcio que fluye del retículo sarcoplásmico para que haya contracción muscular, y también en neuroquímica. Quizás recuerden, acá en el apunte de neuroquímica va a citar que la liberación de neurotransmisores de la pre hacia la postsinapsis requiere de la entrada de calcio. Y la secuencia, porque acá la explica y en el resumen que está después de neuroquímica también está ahí aclarado, más o menos ocurre lo siguiente: cuando llega el potencial de acción al terminal axónico presináptico, entra calcio. El calcio se combina con la proteína calmodulina, el complejo calcio-calmodulina te activa a la PK, que depende de calcio-calmodulina, y esa PK fosforila a una proteína que está circundando la vesícula sináptica, cuyo nombre es sinapsina 1, la cual fosforilada se despega, y al despegarse la sinapsina 1 logramos la fusión de la membrana plasmática con la membrana plasmática para echar el neurotransmisor del espacio sináptico. Nada de esto hubiera sucedido si el calcio no hubiera ingresado al terminal axónico, razón por la cual siempre liberar un neurotransmisor es un evento calcio dependiente, regulado por voltaje, los canales de calcio voltaje dependiente que están en el terminal axónico. ¿Está claro? Bien, vamos a seguir con los receptores 7-TMS para hablar del funcionamiento de la proteína G, que es un repaso de cosas que yo entiendo que este tema todo el mundo ya conoce, y hay que prolijarlo y acomodarlo. El misterio de la cuestión esta no es saber muchísima información, el tema es saber más o menos lo que tenés, poner algo más, que todo esté ordenado. Es esa la cuestión. Si la información está ordenada en tu cabeza, es más fácil que si vos tenés todas las cosas desperdigadas. Entonces vamos a un dibujo que está más adelante, donde están los dibujos, página de dibujo. Después de todo eso vamos a tener que ir con el síntesis de proteína para atrás y para adelante. Ahí ese dibujo quiero, donde muestra el funcionamiento de la proteína G. El que no lo tiene después saca foto, no sé. Bien, ahí tenemos el receptor 7-TMS, que puede ser cualquiera de los que hemos mencionado, y del bucle carboxilo terminal está asociada a la proteína G heterotrimérica, así se dice, porque tiene 3 unidades, que son alfa, beta y gamma, y cuando el sistema no está funcionando, la unidad alfa tiene pegado el nucleótido GDP, por esa razón que le da el nombre de proteína G. Acordate que habíamos dicho que en la síntesis proteica los factores también son parientes de la proteína G y por eso se gasta GTP. Y pasa algo como lo que voy a contar ahora, digamos. Entonces, cuando hormona, neurotransmisor, lo que fuera, agonista, vamos a decir, se pega al extremo aminoterminal, en ese preciso momento, digamos, el GDP viejo sale y en su lugar entra un GTP nuevo.
¿Está claro? Y cuando entra GTP se separan las partes, digamos, la suinidad alfa se separa del receptor y del dímero beta gamma. Y la suinidad alfa con el GTP ahora asociado, por la bicapa lipídica va en busca de otra proteína que está en la enfermedad plasmática llamada efector. Todo está ocurriendo en la bicapa lipídica. ¿Me siguen? Vamos a definir el efector, nadie toque nada, ¿eh? O sea, cuando vos ves acá, puse efector, dice enzima que genera un segundo mensajero, puede ser un efector, o efector puede ser un canal iónico. Quiero decir que el mensaje va a pasar para dentro de la célula, puede ser una señal química, un segundo mensajero, o un flujo iónico, ¿no es cierto? De manera que cuando la suinidad alfa con GTP choca con el efector y le transmite lo que quiere que haga, en ese momento, y ellos quieren que pongas esto, la suinidad alfa tiene actividad intrínseca GTPasa, quiere que ponga la palabra intrínseca, que significa que ella misma es la responsable de hidrolizar el GTP a GTP más fosfato, no lo hace nadie más que ella. Ella tiene el nucleótido y ella misma lo hidroliza, después del choque con el efector. Actividad intrínseca GTPasa, transformando el GTP en GDP y PI que libera. Y el GDP que le queda pegado a la suinidad alfa vuelve a la condición inicial para asociarse con el receptor y con el dímero beta gamma. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cerrando el ciclo de la proteína G. Y si el agonista se pega de nuevo, ese GDP viejo sale para que entre un GTP nuevo y nuevamente el ciclo nuevamente recomienza. ¿Estamos con esto? Bien. Proteína G. Clasificación de proteína G. Nadie toque nada. Como el efector más importante es la enzima adenilato ciclasa, hay dos proteínas G que la regulan. La GS que estimula la adenilato ciclasa para producir AMP cíclico, también la GS activa canales para calcio. Acordate que el efector podría ser un canal iónico, que no se menciona menos. La GI inhibe la adenilato ciclasa para crear AMP cíclico. GI también abre canales para potasio. Cité la GI cuando hablé del efecto GABA B. El GABA B mediante la GI provoca la apertura de canales para potasio. GI tiene alfa 2. Alfa 2 presináptico es también con GI. Inhibe la producción del AMP cíclico. Quizá la que le sigue importancia es la GQ. GQ actúa sobre la fosfolipasa C, descomponiendo un fosfolípido cuyas siglas son PIP2 en IP3 y diacilglicerol, y eso produce un incremento de calcio. Son muy raras GI, la GO y la GZ, que son parecidas a la GI inhibitoria, y la GT regula a la fosfodiesterasa que descompone el GMP cíclico. Clasificación de proteínas G. ¿Está claro? Del manuscrito, volvé al manuscrito, de la hoja inicial, y da la vuelta. En donde se describen dos casos clínicos que comienzan con la alteración del funcionamiento de la proteína G. Son dos enfermedades bacterianas, una ocasionada por el vibrio colérico, que produce la enfermedad de cólera, y otra producida por una bacteria llamada Bordetella pertussis, que produce la tos convulsa, y ambas bacterias, cuando infectan en diferentes lugares, producen toxinas proteicas que generan la siguiente modificación en la proteína G. La frase de arriba la voy a leer y lo voy a explicar. Las toxinas de estas bacterias producen la ADP ribosilación de la suinidad alfa a partir de un NAD. Entonces vamos a explicar qué significa esto. Miramos todos acá, a ver si lo logramos entender. A lo mejor ya lo saben, pero yo quiero aclararlo, quiero asegurarme de que esté claro. El NAD, creo que todo el mundo conoce, es una molécula redox, es la abreviatura del dinucleótido de adenina nicotinamida, y todas las células lo contienen para los procesos metabólicos. Entonces, la toxina de estas dos bacterias se mete en la célula, te agarra un NAD citosólico, corta la N, la nicotinamida de arriba, y esta pentosa la une covalentemente con la suinidad alfa de la proteína G. ¿Lo entendemos? Con lo cual, en definitiva, la toxina, como si fuera una enzima, le pegó a la suinidad alfa adenina ribosa con dos fosfatos, que es ADP, seguido de otra ribosa. Lo muestro. ADP ribosilación de alfa tomado de un NAD. ¿Lo entendemos? En el caso de estas toxinas genera perjuicios en la proteína G, digamos. En el caso de la toxina colérica anula la actividad intrínseca GTPasa, que significa que alfa tiene GTP y si tiene ADP ribosa pegado, no va a poder convertir ese GTP en GDP, con lo cual no cierra el ciclo.
y produce una cantidad infernal de AMP cíclico porque siempre estimula todo el tiempo la adenilatosis ciclasa, ¿no es cierto? En el caso de la toxina Pertursi, digamos, actúa sobre la G inhibitoria, no anula la actividad GTPasa. La G inhibitoria, bueno, la sumina alfa puede transformar el GTP en GDP, pero lo que ocurre es que una vez que le enchufo ADP ribosa, no puede asociarse con el receptor y con el dímero beta gamma, no puede cerrar el ciclo de la proteína GI. Y si vos reventaste la proteína GI porque la aniquilaste, no hay quien inhiba a la adenilatosis ciclasa, con lo cual también habrá mucho AMP cíclico. Quiero decir otra cosa, cuando yo di síntesis de proteínas el viernes y hablé de las modificaciones post-traduccionales, van a figurar dentro de las modificaciones post-traduccionales, una es la ADP ribosilación. En ese caso puede ocurrir que haya ADP ribosilación, pero es totalmente fisiológico. Esto es patológico porque lo hacen estas dos bacterias. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Va a decir eso, y ahora lo quiero aclarar. La pregunta que a menudo suele formularse es ¿por qué en la transducción de la señal se amplifica? Significado de amplificación de señal en la transducción. Ejemplo, célula hepática, receptores de membrana 7-TMS para el glucagón. El glucagón se pega al receptor 7-TMS que está acoplado con proteína GS que estimula adenilato ciclasa para producir adentro AMP cíclico. Sistema transductor de glucagón. Mirá, la cuenta es esta. Un glucagón se pega a un receptor. Un receptor trabaja con una proteína GS. Una proteína GS estimula a una adenilato ciclasa, pero una adenilato ciclasa no produce una AMP cíclico, produce millones. Y aparte, los millones de AMP cíclicos activan una PK, una proteína quinasa que no fosforila a una enzima, fosforila a millones de enzimas o proteínas, con lo cual es súper divergente hacia adentro de la célula. La relación viene 1-1-1 cuando estás afuera y cuando estás adentro hace así, se amplifica terriblemente y todo vino de una sola molécula de afuera. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces anda la tabla que figura ahí y vamos a ver más o menos analizarla, digamos, cuáles son los efectores posibles, los sustratos y los segundos mensajeros que pueden crearse. Del examen final es también de altísima chance, no, yo creo que es una certeza, que entre en la clase de hoy. Puede haber hasta 2 preguntas. Yo voy a agarrar un final de lo que pasó hace muy poco, en donde vamos a ver qué pasa. El efector más importante es la adenilato ciclasa, que toma como sustrato el ATP para crear como son un mensajero AMP cíclico, y hay una enzima que lo descompone que se llamará fosfodiesterasa para dar AMP lineal. ¿Está claro? La pregunta que hicieron, a ver, en algún final que no me lo voy a encontrar, es, bueno, yo lo digo porque es justamente de qué depende la cantidad de AMP cíclico dentro de la célula. Y la cantidad de AMP cíclico que tenés en un cierto momento depende de la enzima que lo hace, que es la adenilato ciclasa, y la enzima que lo degrada, que es la fosfodiesterasa. De la actividad de esas dos, como si fueran 2 platillos de una balanza, depende de lo que tenés de AMP cíclico en ese momento. ¿Está claro, no? La siguiente enzima es la guanilato ciclasa, que se activa por óxido nítrico, óxido nítrico vamos a ver el viernes, y que transforma GTP en GMP cíclico, fosfato, y hay una fosfodiesterasa también parecida a la otra que lo descompone en GMP lineal. Esa fosfodiesterasa que descompone en GMP cíclico se regula por una proteína G especial llamada proteína GT o transducina. Están las fosfolipasas. Miramos un segundito acá. O sea, si acá tenemos el esquema general para el fosfolípido, o un fosfolípido genérico, glicerol, ácidos grasos en 1 y 2, en el carbono 3 un grupo fosfato y la molécula X que es variable. La fosfolipasa A1 corta el primer ácido graso, la A2 corta el segundo, la CT corta entre el glicerol y el fosfato, y la D entre el fosfato y X, desarmando totalmente el fosfolípido, hidrolizándolo. Entonces, como ejemplo de la tabla, es importante la fosfolipasa C. Lo vemos en la tablita, ¿no es cierto? O sea, fosfolipasa C descompone cualquier fosfolípido, pero nos interesa que estudie sobre ese cuyas siglas son PIP2, fosfatidil bifosfato. ¿Podemos ver el garabato de lo que es el PIP2? ¿Lo entendemos? Y como corta entre el glicerol y el primer fosfato, perdón, o sea, fosfolipasa C
corta cualquier fosfolípido, pero en el caso de PIP2 va a cortar acá. Y si corta acá, te deja IP3 y diacilglicerol. Entendemos, ¿no es cierto? En realidad el segundo mensajero no es ni IP3 ni diacilglicerol. Eso va a conducir a la liberación del segundo mensajero, que realmente es el calcio. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? Dice segundo mensajero, pero en realidad en este caso hay que tener un poco más, porque el segundo mensajero es el calcio. Luego tenemos otros menos conocidos, la fosfolipasa A2 degrada un fosfolípido que no tiene por qué ser el PIP2, puede ser cualquiera, y si lo que se libera es araquidónico, actúa como segundo mensajero. Fosfolipasa D da como segundo mensajero ácido araquidónico, ácido fosfatídico, perdón, y esfingomelinasa toma la esfingomelina para dar como segundo mensajero la ceramida. Que nos quede claro que tenemos millones de segundos mensajeros porque se amplifica terriblemente la señal para adentro. Ya estamos plenamente adentro de la célula y la pregunta es ahora, ¿qué hace el segundo mensajero? Creo que la respuesta ya la sabemos. Activa a una proteína quinasa para fosforilar. O sea, viene lo que se llama regulación covalente, que es la fosfo y defosforilación. O sea, lo dice más abajo, el segundo mensajero activa a una proteína quinasa y la proteína quinasa fosforila con ATP a otra proteína blanco en serina, tronina o tirosina. ¿Está claro? Serina, tronina y tirosina son los tres aminoácidos que tienen la función alcohol, OH. Y es en ese OH de serina, tronina y tirosina donde se pega el grupo fosfato que proviene del ATP. ¿Está claro? Las dos preguntas que a menudo se formulan en los finales son las siguientes. Pregunta número 1, defina a una proteína quinasa. ¿Qué vamos a decir? Una proteína quinasa es una enzima que se activa por un segundo mensajero y que fosforila con ATP a otra proteína que tenga serina, tronina o tirosina. La fosforilación en algunos casos la puede activar y en otros la puede inactivar. Pero siempre fosforila. El enchufo fosfato que en algunos casos conduce a activación, en otros a inactivación, ¿no es cierto? La otra pregunta más sencilla que también se formula es: indique reactivos y productos de una proteína quinasa. ¿Cuáles son los dos reactivos de una proteína quinasa? ¿Qué requiere de una proteína quinasa? No, reactivos son los que participan de la reacción. ATP es un reactivo, claramente. La proteína de Claro, la proteína que tenga serina, de fosforilada, que tenga serina, tirosina. ¿Y los productos cuáles van a ser? ADP y la proteína fosforilada. ¿Estamos de acuerdo? Es así de sencillo que hay que responder. Reactivos, porque es una reacción lo que cataliza, ¿no es cierto? La fosforilación de tirosina solo lo hacen los receptores con actividad tirosina quinasa, que todavía no los contamos, no lo escribimos, ¿cierto? Entonces, por un lado tenés las proteínas quinasas que fosforilan serina y tronina, y por otro las que fosforilan de tirosina, que son diferentes. Entonces, andá a los dibujos, y después del último que hemos visto, va a figurar el esquema de cómo es ese dibujo, cómo es el receptor, la PK que depende del AMP cíclico. Avanzamos, ahí. La proteína quinasa que depende del AMP cíclico. Vamos a suponer que la tenemos que ver y la tenemos que explicar, la tenemos que describir, digamos. Ahí se puede ver que está en el citosol y tiene 4 unidades, digamos, con 2 sitios regulatorios, 2 catalíticos. Los regulatorios están unidos por un par de cones de sulfuro que son las otras rayitas. Entonces, esa es la condición inactiva de la pKa. Entonces, cuando se genera la bola negra, que es el AMP cíclico, necesitamos 4 en total, 2 en cada zona regulatoria se pegan, ¿no es cierto? Y eso provoca la disociación de las unidades catalíticas, las cuales al estar libres, ahora pueden fosforilar con ATP en serina, tronina de otra proteína que encuentren. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? La pKa activa es la unidad catalítica libre. Cuando la fosfodiesterasa elimina el AMP cíclico, todo se revierte, las unidades catalíticas se reasocian con la regulatoria para volver a la condición inicial, que es la proteína quinasa inactiva. ¿Está claro esto, no es cierto? Vamos al dibujo que continúa, que muestra la proteína quinasa G, que depende del GMP cíclico, la cual podemos ver que tiene 2 unidades, cada una con un sitio catalítico y otro regulatorio, así está inactiva, de manera que cuando se genera GMP cíclico, que es ese rectángulo negro que está ahí, se une a cada unidad regulatoria, precisamos de 2 GMP cíclico, y acá no se disocia nada, sino que hay un cambio que la activa para fosforilar a una proteína blanco, donde dice S es una proteína blanco con ATP, por supuesto el otro sustrato, en serina y tronina. ¿Está claro?
También hay una fosfodiesterasa que descompone el GAP cíclico para revertir todo. En la página siguiente se muestra cómo es la proteína quinasa C. La letra C tiene que ver con calcio. Acá se requiere de calcio. Y la proteína quinasa C es una única proteína que se repliega sobre sí misma con un sitio regulatorio y otro catalítico. Y así está inactiva, a ver si se dan cuenta, porque el sitio regulatorio tiene una especie de proyección que está tapando al sitio catalítico llamado, esa proyección se llama pseudosustrato y lo dice abajo de todo, chiquitito, pseudosustrato. No puede funcionar, ¿no es cierto? Ahora, cuando al sitio regulatorio se le pega el calcio y los fosfolípidos, ese tapón se aparta, dejando libre el sitio catalítico y ahora está activa para fosforilar en serina o tronina. ¿Lo vemos todos? ¿De dónde proviene el calcio para activar la PKC? Anda a la página siguiente. Me interesa que veamos qué es lo que está en la membrana y qué es lo que no está en la membrana. O sea, si tenemos la membrana, tenemos el receptor al cual se une el agonista. Dicho receptor está acoplado con la proteína GQ que activa a la PLC, fosfolipasa C. PLC dice que tal. ¿Dónde está la fosfolipasa? Claramente en la membrana. Los sustratos son los fosfolípidos de membrana, tienen que estar ahí, ¿no es cierto? La fosfolipasa C descompone la bola negra que es el PIP2 en IP3 que va al citosol y diacilglicerol que queda en la bicapa lipídica. ¿Me siguen? El IP3 se asocia, saca calcio de los depósitos intracelulares. El principal reservorio intracelular de calcio es el REL. De ahí sale el calcio del REL, después de que el IP3 sea uno de esos receptores que están en la membrana del REL. Y la PKC también está en la bicapa lipídica, no sé si la encontraron, porque no solamente el sitio regulatorio requiere del calcio que proviene del REL, sino que requiere de fosfolípidos de membrana para su activación. Los fosfolípidos pueden ser reemplazados por el DAG, el diacilglicerol que quedó del PIP2. ¿Está claro? O sea, puede requerirse fosfolípidos y calcio o diacilglicerol y calcio para fosforilar lo que ahí pasa por abajo. ¿Está claro? La alternativa que se muestra en el dibujo es que hay otra quinasa que necesita calcio, que está en el citosol, recuadrada, que dice calcio-calm quinasa, que quiere decir que es una quinasa que depende de calcio-calmodulina. Calmodulina es una proteína citosólica que es como un receptor de calcio intracelular. Cuando el calcio se libera, se une a la calmodulina y ese complejo se une a también una proteína que está replegada, que cuando se une en vez de calcio fosfolípido, calcio-calmodulina, se abre y está activa. Una cosa parecida. Todas fosforilan en serina tronina. Quiero que mostremos esto, por esto molestaron mucho. Hay otra quinasa que no está ahí en el dibujo porque no la puse, que es la PK, la que depende del AMP, no la que depende del AMP cíclico. Tomaron mucho esto. Sí, entró una pregunta en el final del Sí. 14. Hubo esto. Pero nada, no es para tanto. Mirá, le sacamos una foto ahora, cuando terminamos. La PK que depende del AMP, no AMP cíclico, no vamos a confundir, tiene 3 unidades, alfa, beta y gamma. Entonces pasa esto, la unidad gamma, la tercera, une 3 moléculas de AMP normal y eso permite que una proteína quinasa fosforile la unidad alfa para activarla. Requiere de 2 acciones. Primero el que une, el segundo mensajero no la activa directamente, sino que el segundo mensajero facilita que la quinasa la fosforile en alfa para activarla. ¿Está claro? Me perdí un poco. 3 unidades, Sí. ciclo de la proteína quinasa que depende del AMP. Primero, 3 moléculas de AMP normal se pegan a la unidad gamma. Y cuando eso ocurre, recién una PK, una proteína quinasa, la fosforila para activarla. Nada más, no dije más nada. ¿Se entendió? ¿De dónde sale el AMP? Esto preguntaron, para activar la PK que depende del AMP. Anotamos una cosa en algún lugar. En algún lugar pone AMPK, que es la abreviatura de AMP quinasa, AMPK, y pone procedencia del AMP. Te dicto una reacción. 2 ADP, flecha, da ATP más AMP. Y pone abajo de la flecha el nombre de la enzima que lo cataliza, que se llama adenilatoquinasa. Adenilatoquinasa. O sea, adenilatociclasa hace AMP cíclico. Adenilatoquinasa hace AMP.
no requiere de ningún estímulo externo, es una quinasa que se activa por baja energía, o sea, AMP, indicador de baja energía. De afuera no viene nada, simplemente registra el bajo nivel energético y se activa esta quinasa para decaer procesos anabólicos y digamos, incrementar procesos catabólicos en términos generales, porque hay excepciones. Cualquier célula que se les ocurra tiene esta quinasa y de afuera no espera nada, simplemente si hay un estrés o baja glucosa, baja energía, se activa de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué fue la pregunta? No sé cuál fue. A ver. Sí, preguntaba acerca del regulador maestro o algo así. Dice, ¿cómo se regula la actividad de la AMP quinasa? Novena pregunta del examen de diciembre, ahora del 14 de diciembre de 2018. Respuesta: por modificación covalente a través de la fosforilación catalizada por la AMP quinasa. O sea, hay una quinasa que dice favorecida por la unión de la AMP, claro, la AMP quinasa, mirá cómo está escrito. O sea, hay que escribir lo que dije recién, digamos. Primero, ¿cómo se regula? Primero se une AMP, la unidad de gamma, y después una quinasa fosforila la unidad de alfa para su activación. Es la respuesta a la pregunta que hicieron en el último examen final del año. Lo que no entendí de esa parte es el tema de AMP quinasa. Y la quinasa que fosforila se llama AMP quinasa esta. Hay una quinasa que fosforila la AMP a la enzima, por eso quinasa. ¿Se entiende lo que dice? La quinasa lo activa MTK. Claro, hay una quinasa que fosforila la AMP quinasa. Es una quinasa. Ok. O, por ejemplo, ¿qué enzimas participan en el control de los niveles intracelulares de AMP? Cíclico y menciones. Bueno, no, esta es otra cosa. Bueno, es lo que dijimos antes. Miastenia gravis en septiembre tomaron. Bueno, no voy a perder mucho tiempo buscando, pero esto es lo que venimos contando. Esta quinasa dependiente de la AMP también fosforila en serina y tronina. ¿Está claro? ¿Quieren? Ahora vamos a sacar una foto y la sumamos. Quinasas que dependen que fosforilan en tirosina. Anda el dibujo siguiente. El estereotipo de esta quinasa es el receptor para insulina. Ahí está mostrado el receptor para insulina. Tiene 4 unidades unidas por puente de sulfuro, 2 son enteramente extracelulares, que son una unidad alfa que une la insulina, y 2 beta que son transmembranas, cuya parte interna tiene el dominio catalítico tirosina quinasa. ¿Por qué se llama receptor con actividad tirosina quinasa? Porque, mira, de la membrana para afuera es la parte que une el ligando que tiene caso de la insulina, y de la membrana para adentro, digamos, es la parte catalítica que fosforila las proteínas que pasan por abajo en tirosinas. O sea, el receptor hace todo, pega el ligando y fosforila el mismo. O sea, no hay segundos mensajeros ni activación de unas quinasas intermedias, directamente es de una. ¿Lo entendemos, no es cierto? Imaginemos que nos pregunten cómo funciona el receptor insulínico, digamos. Primer evento, unión de la insulina a las unidades alfa. Segundo evento, una vez que la insulina está pegada a las unidades alfa, las unidades beta se experimentan autofosforilación. Significa que con ATP las unidades beta se ponen fosfatos en sus propias tirosinas. ¿No ven en el dibujo que hay unas P? El receptor mismo se las puso a sí mismo. Está claro lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de que se autofosforile el receptor? Si la insulina luego se disocia de las unidades alfa, queda activo todo el tiempo, no importa ya que esté o no esté la insulina. Pasó la insulina, se posó, se autofosforiló y después ya no importa, andate que yo ya voy a seguir laburando. Queda con memoria del estímulo de la insulina que pasó por algún momento. ¿Cómo apagás algo que está activo permanentemente todo el tiempo? No hay. La única manera de apagar esta respuesta es endocitando al receptor y degradándolo. O sea, lo que viene después de esto es una endocitosis del receptor y se degrada para apagar la señal. Pero antes de que eso ocurra, obviamente las unidades beta transmiten el mensaje para adentro fosforilando múltiples proteínas en sus tirosinas. O sea, insulina cae, se activa a sí mismo el receptor autofosforilándose y las unidades beta también fosforilan proteínas que pasan por abajo de sus tirosinas, y hay una muy importante que se fosforila, que va a figurar en la punta de glucógeno. Bueno, fosforila 800, pero se fosforila una que se llama IRS, quiere decir sustrato receptor para insulina. ¿Está claro? IRS 1 y hasta 4 de esos.
pero hay otras cosas que también se fosforilan. En algún punto, esto puede explicar, el funcionamiento de receptores puede explicar la diabetes tipo 2, simplemente porque cuando hay mucha liberación insulínica del páncreas, si hay mucha, como estos receptores para pagar su señal se van, si hay un down regulation muy exagerado en tejidos periféricos de receptores insulínicos, eso genera concretamente resistencia insulínica, con otras cosas que no dije todavía. ¿Está claro? O sea, no hay una enfermedad equivalente para el glucagón, o sea, no hay el receptor para el glucagón se recicla por intercambio de GTP por GDP, y esto no, es otra historia distinta. ¿Está claro, no? ¿Qué otras moléculas también pueden pegar a receptores tipo receptores con actividad tirosina quinasa? Página siguiente. Todo factor de crecimiento que aparezca en cualquier lectura. Factores de crecimiento se asocian con receptores con actividad tirosina quinasa. Y en la página siguiente, vamos a la que sigue. Cita 3. No hay que saber sus estructuras para nada. Y en el resumen van a estar contadas en la bola. El factor de crecimiento epidérmico, el insulino símil, el derivado de plaquetas, figura esos tres. Nada. Saber que todo lo que sea factor de crecimiento o citoquina, lo que diga esas palabras, se asocia siempre con receptores que tienen actividad tirosina quinasa, que tiene una estructura que no le importa. Está claro, ¿no? Y si existe la posibilidad de fosforilación, tiene que haber la posibilidad de desfosforilación. ¿Quién va a desfosforilar? Las proteínas fosfatasas. Pero no vayas a ningún lado, digamos. Cuando vamos a ir al resumen, es lo mismo pero planteado al revés, digamos. Están las fosfatasas que desfosforilan desinhidratronina y las que desfosforilan tirosina. Lo mismo, pero entonces te vuelve la pregunta, digamos. Escriba reactivos y productos con una flecha entre medio, digamos, de lo que cataliza una proteína fosfatasa. ¿Cuáles son los dos reactivos de una proteína fosfatasa? Proteína fosforilada y ADP. No se va a regenerar ATP. Que bueno, estaría re bueno. No, hay otro reactivo que es el que corta el grupo fosfato. Un reactivo que es solvente, claramente, que es el agua. Que uno no le da bola jamás nunca. Se hidroliza, digamos. Exacto, una proteína fosfatasa cataliza una hidrólisis. ¿Cuáles son los reactivos agua y cuál más? Agua y la proteína fosforilada. ¿Y los productos cuáles van a ser? Más El fosfato orgánico que está suelto. ¿No? Ellos quieren eso, nada más. ¿Puede ser? ¿Sí? Entonces dentro de las fosfatasas hay de serina y tronina hay de dos tipos. No importa esto. Están las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 te las cuento cuando hablemos de regulación de glucógeno y todo eso, digamos. Las tipo 2 pueden ser 2A, 2B y 2C, como va a decir en el resumen. Y después tenés las fosfatasas que quitan fósforo de las tirosinas fosforiladas. Lo mismo pero planteado al revés. Lo último, para terminar el podestá, yo lo voy a acordar por si alguien quiere sacar foto de la ABP quinasa, y se reparte al grupo. Habla de cómo se regula la actividad de los receptores. Y termino con el apunte. Información que está repetida en nosotros, que también de la triada que tenemos que tener, digamos. Que uno conoce con el nombre de up y down regulation. Regulación positiva, que significa aumentar la población de receptores. Regulación negativa significa decrecer la actividad de los receptores, digamos. ¿Cómo puede decrecer la actividad de los receptores? Represión, no haces más receptores. O endocitosis, lo que tenés en membrana, pero son dos procesos lentos. ¿Hay un mecanismo más veloz para cortar por el afuera? Sí, dibujo que está a continuación ahí. Lo que sigue es un dibujo que se llama desensibilización de receptores. Desensibilización significa... y sacale a esto. Lo que se mueve, ahí está contado para el receptor beta adrenérgico, pero vale para cualquier otro. ¿Sí? Es un concepto que no hay que saber nada más que lo conceptual. Ahí tenés el receptor beta adrenérgico acoplado a la proteína G, y vamos a suponer que la proteína G sale a hacer el ciclo que ya explicamos, pero no quiere más historia de afuera adrenérgica. Entonces, lo que ocurre es que se modifica químicamente la colita donde se pega la proteína G poniendo grupos fosfatos. Claro, si vos le pones grupos fosfatos a la parte final, ya alteraste el sitio de unión de la proteína G, ya no se pega más, se pega otra proteína distinta, y si bien el receptor está en la membrana, está
dormidísimo el receptor. O sea, si viene el ligando viene de afuera, el mensaje no va a pasar para adentro porque está desacoplado del mecanismo de la proteína G. Es un mecanismo rápido, no genómico, que aparte es económico porque es reversible. Cuando vos querés resucitar el receptor, digamos, se le quita el grupo fosfato, se pega la proteína G y nuevamente recobra la vida del receptor. O sea, mecanismos para que no funcione, mecanismos de down regulation o mecanismos de cierre con el afuera, que se suele preguntar así, o determinación, es represión en la síntesis de receptores, endocitosis de lo que tenemos en membrana, desensibilización, y claramente, si queremos cortar la señal, digamos, el poquito segundo mensajero que puede producir se degrada por la enzima correspondiente. No puede pasar nunca la señal de esa manera, para adentro, o la terminás. ¿Estamos con todo esto? Esto se ve durante toda la materia y yo entiendo que todos conocen el tema este. Y lo que hay que hacer es ordenarlo mentalmente, solo eso. Y no hay que estudiar montones de cosas para llenar un disco rígido, ¿no? Hay que simplemente prolijarlo, poner algunos ejemplos así, una cosita, y está bien el tema. Y vas a poder responderlo, no hay que dar más. Ahora, en relación al apunte de neuroquímica, o sea, yo no sé. ¿Qué se encarga de hacer la desensibilización? De poner los fosfatos. Anda, una quinasa. O sea, hay una quinasa que se activa en ese momento en el cual la célula de adentro dice: no me jodas más, ya está, no quiero más. ¿Está claro? Hay otro resumen de neuroquímica, igual, o sea, está bien, los resúmenes son buenos o malos, a veces son buenos, a veces no es bueno un resumen, porque el resumir omite información que en una vez aparece, una cosa así. No sé si tienen, algunos deben tener, o sea, tienen a lo mejor los PowerPoint que dan ellos en la página de medicina virtual, pero no sé si alguien compró lo de neuro. Bueno, yo quiero que lo tengan, porque si vos tenés los PowerPoint tenemos un problema, que es que vos tenés que imaginarte qué significan los dibujitos que están ahí subidos, y que es mucho más incómodo que andar leyendo, mucho más cómodo leer un texto que me cohesione toda la información. ¿Me explico? Con lo cual, si bien durante ellos el año dijeron no traigan lo viejo porque sirve lo nuevo, conseguilo y lo lees y va a explicarte claramente el PowerPoint que tenés a la vista. Está claro lo que diciendo, ¿no? Son bastante viejos los apuntes de neuroquímica, ¿no? Yo tengo uno hace 1000 años. Sí, pero dice lo que dice el PowerPoint. Claro, por eso. Con lo cual, en vez de andar adivinando lo que quiere transmitirte el PowerPoint, que me parece un embole, me parece que es mucho más interesante andar leyendo con el dibujito y ya tenés al toque todo armado. Porque pasa eso, o sea, con neuroquímica me acuerdo del año pasado que también no hay un teórico, estaban los PowerPoint y preguntaron, en uno de los parciales preguntaron a algunos de los oncológicos, no sé en qué tema entró, si entró alguno de ustedes, pero preguntaron si una persona tiene cáncer, qué le da para no sé qué cosa, y estaban ahí por cosas eso. Y en un PowerPoint a lo mejor 2 palabras eran la respuesta. ¿Me explico? Entonces, ¿es para tanto o no? O sea, igual yo mandé un resumen, que no tenés acá, que dice neuroquímica, acá están los pasos de liberación de neurotransmisor, que está bueno, si vos ves el dibujo, te ayuda el dibujo. Y después aparece la parte química de neurotransmisores, que le voy a contar el metabolismo de aminoácidos. Cuando veo metabolismo de aminoácidos, yo voy a contar cómo sintetiza y degrada los neurotransmisores, y no lo voy a hacer hoy porque se comparte con ese tema. El apunte de neuroquímica también habla de óxido nítrico, que es un tema que también está duplicado con radicales libres, y cuando yo este viernes de radicales libres te cuento, eso es lo que pasa en esta materia. No se pusieron de acuerdo y entonces hay duplicación de información en todos lados. Entonces lo vamos a mostrar una vez y va a aparecer menos. Y el embole, embole que puede entrar, es que, miramos acá, durante el apunte te describe los diferentes neurotransmisores y a qué tipo de receptores se pegan. ¿Qué es lo que fue contado en el Podestá un poco? Y acá un poco más ampliado. Entonces, receptores metabotrópicos. Te describe en la primera columna el neurotransmisor y cómo se llaman los receptores a los cuales se pega. No dejaría de ver, como dije hace un momento, los receptores para adrenalina y noradrenalina.
que debe estar eso de PowerPoint, los alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3 son de tejido adiposo. ¿Está claro? Están receptores para dopamina, serotonina, histamina, no creo que jodan con eso. Para el glutamato los mencioné y los receptores para GABA B, para, digamos, que tienen acoplados con proteína GI. Y atrás están los receptores que mencionamos, nicotínico para acetilcolina, el GABA A para cloro y el NMDA AMPA y kainato que fueron mencionados. Donde va a decir mucho detalle técnico y lo vas a ignorar. ¿Está claro? Oxionítico lo dejamos para el viernes, para completar y que quede bien todo, porque se habla de memoria concretamente. Y después lo que va a estar sí descrito en el teórico de neuroquímica son los casos clínicos, pero está descrito con palabras. Entonces, cuando habla de, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer, digamos todos acá, Alzheimer es una combinación de cosas. Enfermedad neurodegenerativa en la corteza cerebral, en donde se achica el cerebro por muerte neuronal, ¿no es cierto? Hay una proteína transmembrana que tienen todas las neuronas piramidales de la corteza, cuyas siglas son PPA. PPA es abreviatura de proteína precursora de la amiloide, que está bien que esté y que tiene una función específica. Ahora, el punto es que cuando la proteína precursora de la amiloide se corta por proteasas que aparecen en esta patología, se llaman secretasas a proteasas, el corte de la proteína PPA da partículas más chiquititas llamadas partículas amiloides, que no tienen ninguna función. No solo que no tienen ninguna función, sino que son la causal de la patología. Y como el problema es ese, que son no polares, son hidrofóbicas. Lo no polar hará que todo se aglutine entre sí, formando agregados muy pesados que precipitan tanto intra como extracelularmente, dando las llamadas placas seniles. ¿Está claro? Descripción del Alzheimer. Segundo problema, ¿hay algún problema con algún neurotransmisor? Sí, con acetilcolina. Hay menos. Para incrementar la calidad de vida del paciente se le suministra una droga que atraviesa la barrera hematoencefálica llamada tacrina. Aumenta acetilcolina. Tercer problema molecular. Aparte de destruirse por el agregado, digamos, precipitado de las partículas beta-amiloides, algunas proteínas del citoesqueleto llamadas tau y MAP se fosforilan de modo anormal. Tres cosas que configuran lo molecular de la patología del Alzheimer. Segunda enfermedad por priones, vaca loca. Te cuento, empieza distinto y termina igual que el Alzheimer. Empieza degenerativa de adentro para afuera. Hay una proteína, miramos acá, que está anclada a la membrana de ciertas neuronas, que tiene 4 alfas hélices. Es la proteína normal, que es la que acá está en color blanco, se llama prion PC. Bajo condiciones anormal, los casos clínicos van a entrar en el choice también. En el choice van a entrar los 800.000 casos clínicos desde la primera hasta la última parte de esta materia. ¿Está claro? Bajo condiciones anormales, la proteína priónica plegada correctamente se pliega inadecuadamente. Las dos primeras alfa hélices pasan a hoja beta plegada. La forma incorrectamente plegada tiene 2 betas y 2 alfas. No se puede plegar, no se pliega la membrana y aparte tiene se genera un perjuicio que es el siguiente. La que está en negra se llama prion PSC, la forma incorrectamente plegada, y tiene la facultad de plegar todo mal. Contagia el mal plegamento a todo aquello que se encuentra bien plegado, como si fuera una chaperona que pliega mal. Contagia el mal plegamento cuando todo está mal plegado. Lo mal plegado también resulta no polar, aglutina y precipita y provoca la muerte del cuerpo neuronal. Termina como el Alzheimer, pero el origen es distinto. En un caso se pegó mal una proteína y la verdad es que cuando hacemos una proteína, que vimos el viernes, el tema, muchas se van a pegar mal, no pasa nada. Pero esta se pega mal y adquiere y tiene capacidad dañina, ese es el problema. ¿Está claro? En el humano se llama enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Tenés que saber el nombre propio de la enfermedad porque en el choice va a aparecer. Espongiforme bovina en el ganado, vaca loca. ¿Está claro? Tercer caso clínico. Bueno, miastenia gravis ya contamos. Van a preguntar. Cuarto caso clínico, enfermedad de Parkinson. Fisiología, ¿no? Enfermedad neurodegenerativa
en la cual ciertas neuronas del cerebro dejan de producir dopamina. El suministro de dopamina puede ser por vía oral, pero lamentablemente dopamina no atraviesa barrera. Le tenés que dar el precursor que es la L-Dopa, que lo puede hacer para que se convierta en dopamina en el cerebro. Hay un problemita. La L-Dopa que toma el paciente en el hígado es posible que se convierta en dopamina porque la decarboxilasa está presente allí. Y si eso ocurre, no sirve para nada tomar. Entonces con la pastillita se le suministra una droga que inhibe a la decarboxilasa, que protege a la L-Dopa, que inhibe la decarboxilasa periférica hepática, que no atraviesa la barrera hepática para que sí pueda transformarse en dopamina en el cerebro. Entonces, neuroquímica es muy sencillo. Receptores lo vinculamos con lo otro, porque es lo mismo. Parte química de neurotransmisores lo debo para el lunes que viene. Opcionítico lo debo para el viernes que viene. Casos clínicos. Súper importante. El apunte viejo va a tener cosas que probablemente ya no pregunten más. Va a hablar de neurotrofinas, lo ignorás. Va a hablar hasta incluso del sistema renina-angiotensina, porque quiere, digamos, también mostrar el tipo de que el cerebro autorregula la presión arterial interna, ¿no es cierto? Una cosa así, y te tira las drogas que se emplean en medicina como para las personas hipertensas. No van a preguntar eso, no deberían preguntar nada de eso. ¿Se entiende más o menos esto, no? Y el otro apunte que sí hay que leer obligatoriamente, y no sé si lo tienen, es el esteroides, el más fácil de toda la materia para mí, 100%, que es el de mecanismo de hormonas esteroides. Entonces, esteroides y otras hormonas que no son químicamente esteroides, pero son, a ver, ¿qué tienen en común? Digamos, tener los esteroides, andrógenos, estrógenos, progesterona, etcétera, vitamina D, hormonas esteroides son aminoácidos químicamente, T374, ácido retinoico, un terpeno. Ese conglomerado, esteroide, tiroides y retinoico, son todas liposolubles y de bajo peso molecular. Requisito necesario para que la hormona difunda la vía capa lipídica y encuentre su receptor adentro, el receptor es intracelular. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Una proteína no puede tener esa condición. Entonces, ya lo dijimos. Voy a ir rápido y después vamos a analizar un par de casos clínicos que me interesan mucho. O sea, la hormona difunde la vía capa lipídica y adentro de la célula se forma el complejo hormonal receptor soluble, el cual penetra al núcleo para pegarse al ADN. Habrá transcripción, traducción y recién apreciamos la respuesta fisiológica que depende de la función de la hormona. ¿Está claro, cierto? Nos van a preguntar en el ADN, en la molécula, en la doble cadena de ADN, en qué parte se pega el complejo hormona-receptor. Y el punto es que si vos tenés acá el gen y acá está la zona promotora, digamos, va a decir aguas arriba o hacia 5', cosas así podría decir. Adelante, quiere decir entre nosotros, adelante de la molécula del gen que quiere regular. Hay una zona que se llama HRE, que quiere decir elemento respondedor a la hormona, donde se une el complejo hormona-receptor para regular la expresión del gen que está por delante, a través de la inducción o represión. ¿Estamos de acuerdo? Otra pregunta que suele formularse: haga un esquema de receptor para esteroides e indique sus partes. Típico esto. Entonces, simplemente vas a hacer como una barra, que es una proteína, que es el receptor, y tiene un extremo amino y un extremo carboxilo terminal, dentro del cual hay subpartes. Entonces, nada, tenés que aprender el dibujo, digamos. El extremo amino terminal tiene por lo menos dos zonas. Una zona amino terminal que se llama A/B, que se llama zona hipervariable, es lo que le da la funcionalidad al receptor. Va a decir que es la zona de transactivación génica, que significa que es la que le transmite al gen la facultad de inducción o represión. ¿Está claro? La zona C es la zona donde están los llamados dedos de zinc. No vamos a contar hoy cómo son los dedos de zinc. Los dedos de zinc son la parte del receptor que se pega al ADN. No pongan nada. Necesito que agarres y lo consigas y lo leas. Está acá. Sí, pero vas a tener que leerlo esto. Y después tenés la zona carboxilo terminal, que tiene la zona D, que se llama zona bisagra, o tiene zonas también NLS, quiere decir señal de localización nuclear, que es lo que transfiere la proteína receptora al núcleo. Es la zona de unión del esteroide. F no tiene una función. Nada, haces el dibujo, pones esto sirve para esto, para aquello, nada más que eso. Para que los dedos de zinc
que no vamos a contar hoy, digamos, qué estructura tiene. No se pegue específicamente al ADN, hay una chaperona que los tapa, llamada HCP90. Es dimérica, así el receptor no se puede pegar al ADN, entonces el mecanismo más preciso acá se muestra, digamos, tenés inicialmente el receptor pegado con HCP90 y cuando la hormona se mete a la célula, se forma el complejo hormonal receptor y recién ahí se disocia HCP90 para poder dar con la respuesta que contamos antes. Esto es un bla bla de lo mismo. Lo que más me importa, y a ellos también, son los casos de respuesta. Entonces va a haber una serie de cosas que no son importantes. Hay que saberlo con precisión. Vamos hacia el final de la clase. No es que sea alta la cantidad de información de lo de hoy, tiene cosas que son muy sencillas e importantes. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Hay dos apuntes de esteroides, ¿no? Este es el 1 del primer parcial y el 2, que es la de metabolismo de esteroides, lo vamos a ver la semana que viene, que es cómo se sintetiza y los casos de las patologías, Cushing y toda la historia de esa. Dice, raquitismo resistente a la vitamina D. Un niño nace y tiene una mutación en el receptor para vitamina D en sus dedos de zinc. Significa que puede asociar vitamina D, pero el complejo hormonal receptor no se pega al ADN, con lo cual la respuesta no puede calcificarse, digamos, por lo menos no por vitamina D, ¿no es cierto? Hay que padecer raquitismo de nacimiento. ¿Está claro? Síndrome de testículo feminizante manifiesta una situación en la cual un hombre nace, digamos, un varoncito, digamos, un bebé, sus testículos producen andrógenos, pero también nuevamente hay una mutación en los dedos de zinc del receptor androgénico, con lo cual no hay posibilidad de que el complejo hormonal receptor se pega al ADN y la respuesta androgénica no se manifiesta, se desarrolla como mujer. Está claro, ¿no es cierto? Van a preguntar, preguntan siempre, lo hacemos entre todos, a ver, ¿qué se imaginan? Se llama síndrome de resistencia familiar a los glucocorticoides. El título medio como que lo plantea, resistencia familiar hereditario a los glucocorticoides. Acá plantea que el receptor para cortisol tiene una mutación en el lugar donde se pega el cortisol, no en los dedos zinc. O sea, se pega al ADN, pero hay una mutación en la zona de unión del cortisol con el receptor que le baja la afinidad. El receptor mutado tiene menos afinidad que el normal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a plantear la situación. Vos tenés el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Vamos a describirlo. El hipotálamo libera el CRF, la proteína, que tiene a nivel hipofisario receptores 7-TMS metabotrópicos acoplados con proteína GQ. Con todo lo que contamos, eso provoca el incremento de calcio a nivel hipofisario. El incremento de calcio es el detonante para liberar la ACTH. ACTH por sangre llega a suprarrenales, en cuya membrana también encuentra receptores 7-TMS metabotrópico, pero el sistema transductor es a través de adenilato ciclasa, AMP cíclico. El incremento de AMP cíclico promueve la síntesis de cortisol. Cortisol sale hacia la sangre y hace un feedback negativo tanto en hipotálamo como en hipófisis. Pregunta, ¿qué significa esa flecha con un negativo para arriba? Eso va a producir menos, va a inhibir la producción de las proteínas que van a producir cortisol. ¿Y cómo va a ocurrir? Bien, está bien la respuesta, pero ¿por qué va a ocurrir eso? Para que no se... Está bien, pero no es para que... ¿Cuál es el mecanismo por el cual deja de ocurrir eso? Entra la célula, entra en contacto con el sector. Claro, siempre que nos preguntan, están hablando de una hormona, vos tenés que citar que se una al receptor y preguntarte dónde está el receptor, digamos. Bueno, el receptor para cortisol es intracelular, que forma el complejo hormonal receptor, eso se pega al ADN y reprime bien la síntesis del CRF, digamos, a nivel hipotalámico y del receptor para CRF en hipotálamo y de la ACTH. Todo eso deja de producirse, con lo cual eso es hay una parte que es genómica del eje. Entonces, mi pregunta es la siguiente: si una persona nace con un receptor para cortisol que tiene menos afinidad para cortisol, si da menos bola al receptor a la hormona cortisol, ¿cómo esperaríamos que funcione el eje? ¿Cómo esperaríamos encontrar niveles de ACTH plasmáticas? Claro, no se puede inhibir. No hay. Ese feedback negativo que contamos, la verdad que no se va a generar mucho, ¿no es cierto? Con lo cual, ¿cómo estarían los niveles de cortisol plasmático? Elevados. Sí.
pero no tiene Cushing, ¿eh? Es un hipercortisolismo que no manifiesta Cushing porque el receptor está mal. O sea, en el Cushing tenés mucho cortisol, pero el receptor está funcionando bien. Pero acá, si tenemos una banda de cortisol, pero el receptor no le da pelota. No sé si claro lo que estoy diciendo. ¿Cómo van a estar los niveles? Porque la ACTH va a suprarrenales y estimula todo lo que ocurre en los personales. Por lo cual, la producción de aldosterona y mineralocorticoides, ¿cómo va a estar? Elevada. No, va a estar elevado. También la ACTH ahí tira onda. Claro, con lo cual ahí sí va a haber un problema detectable, digamos, de virilización de la persona por los suprarrenales, por andrógenos suprarrenales y un poco de retención de sodio. ¿Se queda claro todo esto? Va a hablar de cáncer de próstata como siguiente caso clínico. La próstata requiere de andrógenos para su actividad fundamentales. Es muy rica de la enzima 5-alfa reductasa que activa la testosterona adidotestosterona, digamos, por el exceso androgénico puede producir la hiperplasia que puede ser en algunos casos maligna. Si la etiología del cáncer prostático es androgénica, un camino para su tratamiento es darle drogas que compitan con los andrógenos, antiandrógenos a nivel del receptor androgénico. Cita 2 fármacos, te los puede preguntar Nacho, sí. Ciprosterona y flutamida. ¿Está claro? Cáncer de mama puede ser receptor positivo o receptor negativo, receptor positivo o hormono dependiente. No sé si escucharon alguna vez esto. Significa la etiología de cáncer mamarios es estrogénica. Estrógenos pueden dar un posible cáncer de mama en la mujer, y si la etiología de cáncer mamario, digamos, es estrogénico, un camino para su tratamiento es darle antiestrógenos que compiten con los estrógenos reales. Cita 2 que son el tamoxifeno y la naproxenina. Cáncer de mama receptor negativo, la etiología no es hormonal, la terapia antiestrogénica no le hace efecto para nada. Hay que hacer otro camino distinto, que es la quimioterapia, que lo vamos a ver en otra clase distinta. Terapia sustitutiva estrogénica, que significa el último caso clínico. La mujer posmenopáusica ya deja de producir estrógenos. Lo que tiene son por aromatización de lo que viene de los andrógenos suprarrenales. Las gonadas se reproducen. Quiere tener estrógenos probablemente porque los estrógenos dan muchas virtudes a la mujer. Pero no quiere tener un cáncer de mama, claramente. De manera que hay que buscar un camino para que se siga con una terapia sustitutiva estrogénica. En algunos casos es prematura, digamos, la menopausia o alguna otra circunstancia que la mujer tiene que consumir algo que le supla todo eso, y acá cita una droga llamada raloxifeno. Raloxifeno, digamos, sirve para hacer una terapia sustitutiva estrogénica que no causa un posible cáncer mamario porque es antagónico, antagoniza a nivel mamario. ¿Se entiende? Tiene otro quilombo, pero no importa. Y lo último que quiero que terminemos diciendo, por tanto, hay que hacer toda una introducción, que es la muy elemental y básica, que está al principio para desembocar en esto, que es lo que hay que estudiar. Los estrógenos, los esteroides también pueden dar un efecto no genómico, y ya hemos contado con la progesterona, cuando la rata se dormía, que se llama efectos no genómicos de esteroides. Está claro todo esto, ¿no es cierto? ¿Apagamos? Es mucho. O sea, esto va a entrar. También es otra sorpresa.